Hace ya 47 años, del 68, estaban por inaugurarse los Juegos Olímpicos. Una manifestación de jóvenes llenó la plaza de Tlatelolco en desacuerdo no solo contra la política interna del gobierno, sino contra el orden mundial, pero fue reprimida a balazos. Se dice que al menos 400 estudiantes resultaron asesinados, aunque el número preciso no se supo y varía según la fuente. La consigna del gobierno, se dijo, es el obscurantismo y la opacidad. Incluso todavía no se conoce al principal responsable de el hecho, aunque hubo uno que dijo: yo soy Gustavo Díaz Ordaz. Y es que recordamos solo lo de Tlatelolco, lo del 2 de octubre, pero la semana anterior habían tomado el casco de Santo Tomás y había habido muertos y heridos y una violencia espantosa que hubo en el casco de Santo Tomás. Y yo dije, no me vuelvo a parar en una de esas cosas. El casco de Santo Tomás se tomó como por el 28 de septiembre, pero además como 10 días antes la universidad. La UNAM con tanques. Sí, con tanques. Pero ahí no hubo muertes. Pero acuérdate de cuando toman, creo que el conflicto empieza el 22 de julio con aquel conflicto, pelea entre la preparatoria y una vocacional. Viene la represión de los granaderos y como a los 3 días los estudiantes se atrincheran en San Ildefonso y llega el ejército y vuela a la puerta con un bazucazo. Ahí ya hubo muertos, ahí ya hubo detenidos y a partir de ahí empezó a escalar el movimiento. Ochoterena, Isaac Ochoterena, la preparatoria. Y La Boca 2. Y La Boca 5. De aquí de 5. De la plaza. De la Ciudadela. De la Ciudadela. Y se trenzan a pedradas. Entonces son llamados los granaderos para someter al orden, pero se les pasa la mano. Y entonces viene la protesta, que empieza a crecer, pero ese fue realmente el detonante de todo lo que concluyó en la noche de Tlatelolco. Durante muchos años, quien pasaba junto a la Boca 5, por la calle paralela a Valderas, a Bucareli, Tres Guerras, creo que es Tolsá. No. Enrico Martínez. Se veían los agujeros de bala en los lambrines de la escuela. De la escuela. Es que el ejército fue tomando primero preparatorias y vocacionales. Tomó la Nacional de Maestros, tomó la Normal Superior y después ya tenían que tomar los puntos más importantes, que era el casco de Santo Tomás, que era propiamente todo el orden administrativo del Poli, la UNAM, pero eso ya fue al final. Pero ya cuando hicieron eso, todas las escuelas de bocas, prepas, todo eso ya estaba en poder del ejército y a todas entraron a sangre y fuego, a todas las escuelas. ¿Te acuerdas de aquel momento? Hay un discurso de Díaz Ordaz en Guadalajara donde dice: tengo mi mano extendida, quien quiera tomarla, y por ahí decían los estudiantes que le hagan la prueba de la parafina. Había coincidiendo una reunión internacional comunista. Eso fue lo que detonó una celebración del movimiento revolucionario cubano. 26 de julio. Ajá, y entonces eso coincidió. Se suman los estudiantes a ese... Sí, y el bazucazo es la detonación del movimiento. El movimiento no es el 2 de octubre, el movimiento es mucho antes. Es todo lo que se logró. La UNAM estaba tomada con gente secuestrada dentro de la UNAM. Los estudiantes tenían a gente secuestrada. Los líderes del movimiento eran perseguidos. No saben en qué momento les aplicaban la ley fuga. Algunos de ellos se salvaron de puro milagro. Para
recordar los hechos del 2 de octubre, hoy se realizarán marchas en el Distrito Federal que vendrán de distintos puntos, pero también habrá un festival musical en la Plaza de las Tres Culturas. El contingente mayor saldrá de Tlatelolco, varias organizaciones que están convocadas para su salida a las 4 de la tarde. Tendrán como destino el Zócalo de la capital. Se estima que recorrerán Eje Central, 5 de Mayo, de la Ciudad de México. Otra ruta sería que avancen por Avenida Flores Magón para entroncar con Reforma y posteriormente Avenida Juárez. A ver si no señalan con vandalismo la fecha y si la policía interviene o los deja actuar. Sí, y además yo creo que la recomendación para la gente que no tenga nada que hacer por eso, es más, que no quieras, que no pueda o no deba salir en la tarde, que no lo haga. Quédense en sus casas o en sus colonias o métanse al cine, no porque pueda pasar algo, sino porque va a colapsar la ciudad con las manifestaciones, el tránsito, o sea, no va a ser un día fácil. ¿Tú quieres toque de queda? De queda, pero yo porque me quedo a cobijita, peliculita, palomitas. Ese es el toque de queda que me gusta. Es que fíjate, es viernes. Está muy cerca de la quincena. Prácticamente toda la gente acaba de cobrar. Y luego las marchas, Héctor. No, hombre, va a ser de locos hoy. No, y además de más locos porque obviamente se van a sumar los de Ayotzinapa. Claro. Que es lo más obvio, y los comercios saben que en estas fechas hay siempre vandalismo, hay saqueos, de plano cierran. Y van a ir ya los anarquistas que ya se destaparon en el sentido figurado, ¿no? Porque siguen tapados en el sentido material, pero van a salir, es decir, es de pronóstico reservado la manifestación de hoy. Qué ciudad tan curiosa. Es la más poblada, cosmopolita, dicen, la más extensa. Y no podemos salir a la calle. Están recomendando no salgan a la calle. Bueno. Qué ridículo, parece que viviéramos en un pueblo donde dicen están arreglando el camino real y no pueden salir. Cállate, a casi 50 años del hecho. Oye, qué ridículo. Que la mayor parte de los que van a asistir a la marcha hoy nacieron después. Claro, sí, pero la mayor parte. Yo creo que fácilmente el 90% de los que asisten el día de hoy nacieron después. Pero eso no es problema. El que haya nacido después no es problema. Párense alguno y pregúntenle qué pedían los estudiantes, que además era muy claro sus peticiones. Muy inocentes además para lo que hoy se pide. Claro. Bueno. Claro, pero además ahora están sustentados por los derechos humanos. Sí, claro. No es lo mismo que hace 47 años. Pero párense a un chavo de estos anarquistas y pregúntenle. Creo que el punto principal era la disolución del cuerpo de granaderos. Claro, sí. Lo que hubieran solucionado fácilmente cambiándole de nombre. Claro. Sí, eran verdaderos. Era la disolución del cuerpo de granaderos, la derogación del artículo 45 y 45 bis del Código Penal, que era el delito disolución social, que nunca se definió el delito. Entonces, si tú ibas y gritabas, porque por ejemplo, una de las consignas que se le gritó a Díaz Ordaz en esos días era, que además le molestaba mucho, sal al balcón, chango hocicón. Bueno, si me oía la autoridad, a mí me podían detener por el delito de disolución social por eso, o como lo hicieron con Eberto Castillo. Eberto Castillo da el grito en CEU y por disolución social, por además haberse atribuido funciones que no le correspondían, vámonos para la cárcel. Pero Siqueiros, Vallejo, todo el mundo todos pasó. Estaban antes de él en el bote por disolución social. Porque era un delito que se había creado en la Segunda Guerra Mundial, para la Segunda Guerra Mundial, sí. para los agitadores que pudiera haber de las potencias del eje. Pati Arellano, tengo una pregunta para el ingeniero Mario Méndez. Ojalá me pueda y quiera contestar. ¿Usted ha estado detenido por participar en alguna marcha? No. No le tocó en suerte. No, ni en buena ni en mala. ¿Las del 68 tampoco se ha reprimido? Éramos
cientos de miles, pues, en las marchas, sobre todo las primeras y la del silencio, no, de ninguna manera hubo ni un solo detenido. Además tampoco había tanta represión, como dicen. Si no, el movimiento no hubiera llegado como llegó. Por favor, es que todavía se quejan. Había una represión. Ni más palomero. Las marchas llegaron a magnitudes impresionantes y el gobierno no decía nada. El error fue que en algunos momentos se le pasó la mano. Pero no había esa represión que dicen ahora. Lo que sucede es que se acercaba y se acercaba el 12 de octubre y no se detenía el movimiento. Exacto. Porque yo estuve presente en el desalojo de la Normal. No nos hicieron nada. Ellos entraron por lo que era la secundaria de señoritas, por todas las canchas de fútbol de la Normal, y los que estábamos en la Normal nos salimos por la puerta de Avenida de los Maestros. Y ya, hasta ahí se acabó. Pero aún así sí hubo un exceso de fuerza en muchos momentos. Sí, cuando ya estaba más cerca. Y la incapacidad, que creo que eso es fundamental para tratar de entender el momento, la incapacidad de un gobierno cerrado a peticiones que, como lo decía Héctor, pues realmente eran inocentes, eran cosas que se pudieran haber resuelto. ¿Saben qué? Sí, desaparezcamos el cuerpo de granaderos y lo formas de otro modo con otro nombre. Deroga el artículo, no pasa absolutamente nada. Libertad a presos políticos. Libertad a presos políticos, que eran 3 tipos los que estaban, los primeros estudiantes que la habían. Renuncia de Cueto. De todas formas lo corrieron no hubo la posibilidad de que el gobierno fuera sensible y apagarlo inmediatamente. Eso más todo el temor de que se había infiltrado el movimiento por los comunistas, pues terminó haciendo un caldo de cultivo que termina el 2 de octubre. Fue muy extraño que coincidentemente se diera aquel movimiento en Francia, en donde el principal modo de expresarse era prohibir. Y eso que no tenían comunicación, no sabían qué estaba pasando en Francia. Pero es que hay una diferencia entre un gobierno que es abyecto y otro que es represor. Este no era represor. Sí, además yo no era militante, yo estaba preocupado porque no había clases y tenía curiosidad por ver qué estaba pasando, qué ocurría en las marchas, cuánta gente iba, la trataba de contarlas y todo eso, pero así de participar yo mucho en las peticiones, porque yo conocía a la gente, al líder, estaba en mi salón, el líder de ingeniería, y la verdad no era gente así de mi gran admiración. Entonces yo los veía con mucho escepticismo. Sin embargo, había una diferencia entre esos líderes y los de ahora. Uno ve los movimientos que se han generado ahora, el 132S, que fue el último, creo que más popular. Y tú ves a los líderes y dices, bueno, estos, aparte de que se vendieron, terminaron siendo como edecanes y edecanos de un canal de televisión, y es ridículo. Y antes tenían por lo menos una ideología política clara, una estructura, una base social, una idea de a dónde querían llegar. Ahora los movimientos sociales son vacuos. El líder de ingeniería era Ruiz Villegas, alguna vez escribió en Siempre y en algunas otras revistas. Es alguien muy, muy estimable en este momento, pero en aquella época pues era un gamberro, la verdad. Entonces se le iba de manos la asamblea y mandaban traer a Perelló de la facultad de Junto. Entonces llegaba Perelló en su silla de ruedas y decía un discurso estremecedor y entonces ya se calmaban las cosas. Entonces yo lo veía con mucho. Yo lo único que deseaba es que se reiniciaran las clases ya, y punto. Bueno, muchos de ellos siguen viviendo de la fama que les dio eso. Sí. De eso hicieron carrera. Hay un meme bien gracioso en internet que dice que está platicando el abuelito con el nieto y le dice: oye, abuelito, ¿es cierto que tú estuviste en la revolución del año 2015? Sí, hijo, fue una época muy difícil de mandar muchos twitters y muchos Facebook. Es la revolución de ahora.